Ya, ahora sí. Eh, Dentro de este contexto, ya que se llama Guerra Fría, ya ese contexto entre 1945, ¿cierto? Y 1990, a ver, le vamos a cambiar la letra a esto. No, lo vamos a agrandar nomás, porque se ve chico, 16. Ya, y si en este contexto de Guerra Fría entre 1945 y 1990, ¿cierto? Yo les había mencionado en la clase anterior que podíamos reconocer varios puntos, ¿cierto? Eh, o varios acontecimientos dentro de lo que fue este largo periodo que determina sobre todo el contexto del siglo XX, ¿ya? Como ustedes saben y tienen la suerte, ya le pueden preguntar a sus papás si se acuerdan de algo, o a sus abuelos si se acuerdan de algo de lo que vamos a ver en clase, ¿ya? Yo creo que ya, yo por ejemplo, al menos cuando le preguntaba a mi papá, ¿cierto? En el colegio, en la universidad sobre estas cosas, me decía, oye, sí, pues sí, yo me acuerdo. Bueno, mi papá igual es un caballero bien viejo, pero eh, él igual se acuerda de hartas cosas, ¿ya? Él me decía, oye, si yo estaba en el colegio cuando ocurrió esto, yo estaba en la casa cuando vimos esto, yo fui a ver la tele a la casa de un vecino cuando mostraron esto en la tele. Porque todo esto que les voy a contar en adelante, jóvenes, lo pueden, eh, ¿cómo lo podemos decir? Lo pueden como contrastar, ya lo pueden constatar con gente que estuvo viva en ese momento. ¿Ya? Yo les contaba que la Guerra Fría, ¿cierto? Es un periodo que comienza en 1945 e incluso la Guerra Fría comienza antes del fin de la guerra, ¿ya? Vamos a colocar acá, pero no nos vamos a confundir eso, vamos a colocar acá fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Eh, Mientras terminaba la Segunda Guerra Mundial, mientras el ejército aliado iba entrando, ¿cierto? A Berlín, ¿cierto? Iba entrando o iba acabando, ¿cierto? Con el dominio nazi, los países, ¿cierto? O las potencias ganadoras, ¿cierto? De los aliados, como Estados Unidos, la UU, ¿cierto? La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, Inglaterra, eh, Francia, se estaban colocando de acuerdo sobre cómo repartirse o cómo repartir el botín de guerra, ¿ya? No el botín de botas, sino el botín, las recompensas de guerra jóvenes, ¿ya? Generalmente o siempre esto ha sido una práctica que han hecho todos los ejércitos del mundo jóvenes una vez que invaden un territorio y conquistan un territorio. Pero por mucho tiempo y por primera vez en la historia moderna, este botín de guerra no era dinero, no eran joyas, no eran herencias, etcétera, sino que era un país, ¿ya? Ese país que se van a repartir, ¿cierto? O que se van a dividir entre las potencias va a ser, adivinen quién creen ustedes que puede ser. Si se está conquistando Alemania, ¿qué país va a ser el que se van a dividir los vencedores? Bueno, el país que se van a dividir va a ser Alemania. Ya ahí ver que alguien lo mencione o se acuerde de esto. ¿Y por qué es importante, jóvenes, hablar sobre la división de Alemania? Porque en una serie ya de conferencias, primero la conferencia de Yalta, ya, si no me equivoco, Yalta queda en Dinamarca, Estados Unidos, ¿cierto? Y la Unión Soviética se ponen de acuerdo sobre cómo se van a repartir entre ellos, ¿cierto? Alemania. Había oye, esto dicen como las fuentes de que cierto que en Yalta había un ambiente de buena onda, cierto, un ambiente así como de amistad, no, ¿cómo se llama esto? De un ambiente como de fraternidad entre la Unión Soviética, cierto, y Estados Unidos, el presidente norteamericano y sobre todo Joseph Stalin, ya que fue el comandante de la Unión Soviética durante este periodo. Se cuenta, ¿cierto? Ese mito, y que ya en la segunda conferencia, una vez que termina la guerra, ¿cierto? La conferencia en Potsdam, en Alemania, la Unión Soviética, ¿cierto? Y Estados Unidos ya presentaban evidencia de conflicto, ya sea, ya como que no estaban tan contentos, ¿cierto? De estar pactando el uno con el otro, ¿cierto? La división de un país, ¿ya? Eh, y en realidad, jóvenes, fíjense cómo se reparte Alemania, ¿ya? Alemania se reparte bueno, en realidad en cuatro zonas, ¿ya? Alemania se reparte en cuatro zonas para
4 países vencedores. Ya, ojo con eso. La primera zona va a ser una zona de influencia, una zona de influencia, ¿cierto? Soviética. ¿Ya? Ojo con esta palabra, zona de influencia. Ya voy a explicar qué diferencia tiene con conquistar. ¿Ya? Segundo, una zona de influencia norteamericana. Tercero, una zona de influencia francesa, ¿cierto? Y por último, una zona de influencia británica, ¿ya? O sea, jóvenes, Alemania fue dividida en 4 zonas iguales por cada potencia, ¿cierto?, que ha vencido a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, jóvenes, comienzan los primeros conflictos, los primeros problemas para lo que es, ¿cierto?, el mundo en realidad, si lo queremos decir de alguna manera. Porque este conflicto, ya esta repartición, este acuerdo, ya termina dividiendo a Alemania en la imagen que tienen acá, ¿cierto?, en 4 zonas de influencia, ¿ya? Una zona británica, una zona norteamericana, una zona francesa y una zona soviética, ¿ya? Si ustedes ven un mapa de Alemania de norte a sur, ¿cierto?, rápidamente pueden identificar qué zona le pertenece a cada país, ¿ya? Como corresponde, ¿cierto? Mientras más gravitante, mientras más influencia tenía la potencia vencedora sobre la Alemania nazi, más grande va a ser su territorio o su zona de influencia, ¿ya? Alemania no desaparece como tal, como país, sino que Alemania es dividida, por ejemplo, en la zona oriente de Alemania. Estos fueron los acuerdos principales, ¿cierto? La zona oriente alemana va a ser parte de la zona soviética, ¿cierto? Va a ser una zona de influencia soviética, y por ende gran parte de las políticas, de las ciudades, de las personas van a vivir como se vive, ¿cierto?, en la Unión Soviética. A diferencia del sur, ¿ya? Como puede ser, no sé, la zona de influencia norteamericana, gran parte de las ciudades norteamericanas, o sea, perdón, gran parte de las ciudades alemanas al sur, y entre ellas, por ejemplo, la más famosa es Múnich, ¿ya? Van a vivir como viven exactamente, ¿cierto? O un estilo de vida similar al norteamericano. Eso significa, jóvenes, que sea una zona de influencia. Ya no es un dominio total, no es una anexión territorial, sino que es una influencia sobre la potencia que está beligerando, ¿cierto? Esta, este dominio del territorio. Pero, jóvenes, hay un problema, ¿ya? No solamente se dividieron o se repartieron Alemania, sino que también, como ustedes pueden apreciar, ¿cierto?, en el mapa, se repartieron ya la capital, Berlín, ¿ya? Y este problema va a ser el que de verdaderamente va a generar, o podemos decir el que va a iniciar este diálogo, ¿cierto?, de Guerra Fría de una vez por todas, ¿ya? La división de Berlín, jóvenes, es un problema, porque, como ustedes pueden apreciar, ¿cierto?, Berlín se encontraba en este punto de acá, ¿cierto?, de el mapa alemán, ¿ya? Si bien era un acuerdo dividirse Berlín, Berlín se encontraba, o la capital, Berlín, ya se encuentra en la zona de influencia soviética, ya. Y como ustedes pueden apreciar, o como se puede ver, o como ustedes pueden dar cuenta, si Alemania fue dividida y Berlín fue dividida, Berlín, ¿cierto?, tiene un espacio importante de una zona de influencia soviética, pero también norteamericana, francesa y estadounidense, que está dentro de la zona de influencia, ¿ya? Soviética. Y esto no le causó mucha gracia a los soviéticos una vez que se fueron rompiendo las relaciones con los Estados Unidos, mientras iba desencadenándose este conflicto de Guerra Fría, ¿ya? Al mismo tiempo que se iban acordando la división de Alemania, la división de Berlín, ¿cierto?, la repartición de Alemania como un pacto de guerra, también iban empeorando, ¿ya? De manera simultánea, iba empeorando la relación entre
Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya cada vez eran concebidos los unos con los otros como enemigos, como antagónicos, ¿cierto? Iban entrando en este conflicto de Guerra Fría. Y jóvenes, bueno, lamentablemente yo creo que ustedes ya se dan cuenta de lo que va a ocurrir acá. Va a estallar el conflicto, ¿cierto? No un conflicto declarado, no directo, pero declarado, ¿cierto? Y va a comenzar con la división de Alemania, ¿ya? Y Alemania va a ser el primer frente satélite de lo que es la Guerra Fría. Si bien no hay una guerra, una batalla por Alemania, no hay un combate naval, ¿cierto? Gloria del ejército por Alemania, sí hay, ¿ya? Y sí existe un conflicto declarado entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, o más que los Estados Unidos, el bloque occidental, ¿ya? Y Estados Unidos, como una respuesta a el poder que quería quedarse, ¿cierto?, en la Unión Soviética con Berlín, Estados Unidos pacta con sus aliados, en este caso Gran Bretaña y Francia, y deciden unificar todo el territorio de influencia y separarse de Alemania. O sea, como que tratan de romper los acuerdos de Yalta y de Potsdam sobre cómo se van a repartir Alemania y Inglaterra, Estados Unidos y Francia deciden formar un país nuevo. Y ese país se va a llamar República Federal Alemana, ¿ya? O República Federal de Alemania. Eso quiere decir, o entre otras palabras, que el mundo, Alemania se divide, ¿cierto? En este país, ¿cierto? Que estoy dibujando aquí en negro, que en vez de ser gobernado por una zona de influencia, va a ser gobernado por un gobierno alemán que va a tener, bueno, no es tan relevante, ¿cierto? Para ustedes, pero va a tener una capital en la ciudad de Bonn, ¿cierto? Que Bonn se encuentra, bueno, cerca de Múnich, ¿cierto? Un poco más al norte, Bonn se encuentra, si no me equivoco, por acá, ya Múnich aquí, Frankfurt también, etcétera. Y la República Federal de Alemania, con capital en Bonn, ¿cierto? Va a ser una república nueva que en el fondo es una respuesta ya para las acciones hostiles que ha tenido la Unión Soviética con el fin de la guerra. Y más encima, ya los aliados con este problema que se expresa ya cierto directamente con la ciudad de Berlín, que está en la zona soviética, unen la zona de Berlín occidental, ya ese va a ser el nombre que va a recibir, un Berlín occidental a través de un puente aéreo, y esa es la palabra que estaba buscando, un puente aéreo. O sea, jóvenes, ya pueden apreciar directamente cómo Berlín y sobre todo Alemania se encuentra dividido por zonas de influencia que ya cada vez son más irreconciliables. ¿Ya? Y ustedes ya cachan para dónde va esto, sobre todo en la división que va a tener Berlín, que va a ser fuertemente recordado durante el siglo XX. ¿Ya? Segundo, la Unión Soviética, oye, no se va a quedar contento con las acciones de lo que están haciendo los países aliados con los que ganaron la guerra. En realidad, se va a enojar bastante Stalin, ¿ya? Y él ordena, ¿cierto?, que el lado soviético de Alemania también se unificara, ¿cierto? Bueno, lo voy a colocar aquí en azul también, se unificara, ¿cierto? No como país, sino que también como una república aparte, ¿cierto? Esta que estoy pintando en azul, y le va a conceder, ¿cierto? O se le va a conceder el nombre de, ¿cómo se llama esta? República, ojo con el nombre, Democrática de Alemania, ¿ya? Jóvenes, lo de democrático en realidad es un palo blanco. De democrático, la República Democrática de Alemania no tiene nada, ya no es necesario cuestionárselo. No es un nombre para la galería, ¿cierto? Es un nombre para, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Es una mentira. La mentira comienza recién, ¿cierto? Desde la puesta del nombre. ¿Por qué? Porque a pesar de llamarse una república democrática, ¿cierto? Este país nuevo, como respuesta ya a la creación de la República Federal de Alemania por parte de los países aliados occidentales, ¿cierto? Los soviéticos deciden crear un nuevo país, ¿cierto? Llamado República Democrática de Alemania, que va a tener su capital en Berlín, ¿ya? Ojo, que la capital en Berlín, ¿cierto? Y la Berlín más encima se encuentra dividida, al igual que Alemania en zonas de influencia, pero la gran diferencia está en que esta Berlín, ya, o esta parte de Alemania, va a pasar a ser zona de influencia
oriental, ya, o en realidad zona de influencia del bloque soviético. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos viendo las zonas de influencia de los bloques? Bueno, Berlín y sobre todo la zona oriental de Alemania va a pasar directamente a ser una zona de influencia de la Unión Soviética, sobre todo a la Berlín Occidental. ¿Cómo se va a conocer a esta Alemania que se conoce como la República Federal de Alemania o la RFA? Oye, si alguna vez han visto la historia de los mundiales o alguna vez han visto, ¿cierto? Mundiales entre el 50 y el 90, Alemania iba dos veces a los mundiales. Ya iba una RDA y una RFA. Si alguna vez se preguntaron por qué, bueno, esta es la clase en lo que ustedes descubren sus dudas. ¿Ya? Eh, Era una estupidez igual por qué fueron los alemanes, ¿cierto? Iban dos veces, pero créanme jóvenes que estas cosas pasaron en el mundo moderno, ¿cierto? En el mundo contemporáneo, sobre todo en el siglo XX, y el conflicto de la Guerra Fría se vivió incluso en la esfera del deporte, ¿ya? Y la República Federal de Alemania también va a ser conocida como la Alemania Occidental, ya, o sea, un nombre directamente apuntado, orientado hacia el entendimiento de Alemania como, ¿cierto?, una zona de influencia directamente norteamericana. ¿Cómo va a ser conocida la otra Alemania en la República Democrática? La RDA va a ser conocida como claramente, como creen ustedes, Alemania Oriental, ¿ya? Y solamente el nombre occidental, oriental, les da un poco de pertenencia al occidental, algo más cercano a lo nuestro, ¿cierto? Algo más cotidiano, algo más común para nosotros, ¿cierto? Y lo oriental, algo más lejano, algo distinto, algo diferente, etcétera. Y jóvenes, este conflicto va a ir empeorando, bueno, va a seguir empeorando mientras va avanzando la Guerra Fría, y ya alrededor de la década de los 60, ¿cierto? Durante la década de los 60 los soviéticos se aburren de las acciones, ¿cierto? De Estados Unidos, Inglaterra y Francia dentro de la propia ciudad de Berlín, y los soviéticos en un intento como de apoderarse completamente de la ciudad, jóvenes. Creo que sea negro. Ahí sí. En un intento de apoderarse directamente de la ciudad de Berlín, y sobre todo debido a que la gente comienza a escaparse de un lado del otro de Berlín, sobre todo, por ejemplo, una persona que vivía, no sé, pues supongamos en el barrio eh, del lado de acá de Berlín, ¿cierto? Vive mal, no está contenta con el gobierno soviético, quiere cambiarse al lado norteamericano, ¿cierto? De influencia en Berlín, tenía que cruzar sencillamente la ciudad. Y mucha gente jóvenes durante la década de los 50 y los 60 comenzó a migrar de bloque, ¿ya? Los alemanes o los residentes que quedaron atrapados en Berlín, ¿cierto? Comenzaron a fugarse del lado oriental de Berlín, ¿ya? Y cruzaban hacia el lado occidental, ¿cierto? Al lado de la República Federal Alemana. Esto hizo que los soviéticos, adivinen qué hicieron los soviéticos, levantaran un muro, ¿ya? Un muro que quizás ustedes no lo recuerdan como tal, pero yo cuando era chico, ya bueno, yo no tenía tanta edad, ¿cierto?, para acordarme de esto, pero tenía unos 5 o 6 años, todavía se hablaba del muro de Berlín, ¿ya? Ojo, cabros con la palabra, muro de Berlín, ¿ya? Que literalmente comenzó siendo un muro, y con el tiempo, jóvenes, ese muro comenzó siendo una empalizada militar, se fue militarizando, se levantaron dos muros, se levantaron fosos, se levantaron minas, etcétera, 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 con el fin de evitar la fuga de un lado hacia el otro y la invasión de un lado hacia el otro y viceversa, ¿ya? Y el principal conflicto que genera el levantamiento del muro de Berlín es la división total del mundo en dos bloques, jóvenes, que son antagónicos y está bien escrito, irreconciliables. Esa es la gran diferencia, ¿cierto?, entre bueno, irreconciliable es la palabra esa ahí, ¿ya? No I, e. Vamos a colocarlo igual aquí.
irreconciliables. ¿Por qué son irreconciliables? Porque durante este contexto de Guerra Fría, ya a los países no les interesa regularizar o no les interesa arreglar la situación. Les favorece tener un enemigo, ¿cierto?, común. A todos los países les conviene, jóvenes, tener un enemigo común, ¿cierto? Los chilenos, los peruanos, los argentinos, todos tenemos enemigos comunes, ¿cierto? Que son los mal llamados enemigos nacionales, pero eh, durante este contexto y este conflicto de Guerra Fría va a ser un favor para los países tener un enemigo irreconciliable. La diferencia está que este enemigo, ¿cierto?, antagónico y irreconciliable, ha hecho que el mundo se divida en dos bloques. Un bloque occidental, ¿cierto?, que es pro Norteamérica, pro capital, ¿cierto?, pro liberal, y un bloque socialista, ¿cierto?, pro comunismo, pro estatismo, pro marxismo, etcétera, etcétera, etcétera. Este conflicto, ya, esta repartición de Alemania, como le vamos a titular la clase el día de hoy, ¿cierto? Eh, esta, ¿por qué no escribe? Esta división de Alemania, ya, va a ser el primer capítulo de muchos que van a determinar, jóvenes, cómo la Guerra Fría va a impactar directamente en casi todos los ámbitos de la vida desde 1945 hacia 1990, ¿ya? Esta Guerra Fría, jóvenes, créanme que no se va a quedar como un debate, no se va a quedar como algo, como una cuña histórica, ¿ya? Va a ser incluso un discurso mundial que hasta el día de hoy lo sigue persiguiendo. Ustedes no están listos para esa conversación, pero lo van a ver en tercero medio, ¿ya? De que hoy día, por ejemplo, en el mundo todavía se sigue hablando de un conflicto entre el comunismo y el socialismo, o sea, perdón, entre el comunismo y la libertad, que está hoy día más vigente que nunca. Ya, o sea, escuchan las elecciones presidenciales, pues el comunismo de Boric, ¿cierto?, contra la libertad y la prosperidad, con valores liberales de José Antonio Cast. Son cosas que, jóvenes, siguen estando presentes, aunque ustedes no los crean. Y es importante saber de dónde viene este discurso, ya, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que me interesa acá? Que ustedes entiendan que Alemania se divide, ¿cierto?, desde el 45 en adelante por acuerdo de las potencias aliadas, y eh, esta división de Alemania va a ser el primer conflicto que van a tener directamente las potencias, ya, en el inicio de la Guerra Fría. Este va a ser, jóvenes, como yo les dije, el primer conflicto satélite entre las potencias, y a pesar de que nunca se fueron a las armas, ya, sí fue un conflicto o una zona de guerra evidente, que incluso terminaron levantando un bloque de Berlín o una muralla, ya, en la mitad de la ciudad de Berlín. Ya, o sea, cuando yo hablo del muro de Berlín, estoy hablando, jóvenes, de algo como esto. Ya, o sea, literalmente era eh, era un muro, ¿cierto?, que dividía completamente, ya, bueno, y tienen soldados soviéticos, dividía completamente la ciudad de Alemania en dos partes. Este era el muro, ¿cierto?, que ustedes pueden ver, no es tanto un muro, es casi una línea que divide, ya. Esa es la puerta de Brandeburgo, que divide directamente el país. Bueno, el muro termina cayendo, ¿cierto?, en 1990, el 89, el 90, bueno, el 89, el 90, no recuerdo cuánto, creo que fue en 1989, ¿ya? Y en realidad fue quizás uno de los acontecimientos más importantes en la historia de el siglo XX contemporáneo, ¿ya? O lo más cercano a nuestra historia. La caída del muro de Berlín se recuerda quizás como uno de los acontecimientos más importantes de el siglo XX. De todos los acontecimientos importantes, la caída del muro de Berlín representa el final, ¿cierto?, de este conflicto que es la Guerra Fría, ¿ya? Esos, jóvenes, voy a terminar la clase ahora, así que nos vemos la próxima semana, ¿ya?